Lenguaje y comunicación. Para el desarrollo de las habilidades centrales del subsector, el texto escolar presenta diferentes recursos, tales como lecturas, esquemas, imágenes, glosarios y reseñas literarias. Estos recursos contribuyen al desarrollo de las habilidades lingüísticas en torno a los ejes de lectura, escritura y comunicación oral. A continuación se entregan sugerencias y orientaciones para trabajar con algunos de estos recursos. El profesor deberá adaptar estos ejemplos, adecuándolos a las características de su grupo curso y nivel de aprendizaje. Imágenes. Con frecuencia, los textos de lenguaje y comunicación presentan fotografías e ilustraciones para motivar la lectura de un texto y desarrollar habilidades de expresión oral o producción. En ciertas oportunidades, las imágenes no vienen necesariamente acompañadas de actividades específicas. En esos casos, el profesor puede aprovechar la ilustración o fotografía para elaborar actividades que permitan desarrollar habilidades lingüísticas de comunicación oral o escrita, entender el contexto de producción de una obra literaria e incluso preparar la lectura. Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden aprovechar estos recursos. Pauta para la comprensión del contexto de producción de una obra literaria a partir de una imagen. Este ejemplo busca mostrar cómo a partir de una pintura que representa el encuentro de Dante y Beatriz, los estudiantes pueden investigar acerca del contexto de producción de la Divina Comedia e identificar rasgos del amor cortés en su obra La Vida Nueva. Pídales a los estudiantes que lean una reseña de Dante Alighieri y observen la imagen El encuentro de Dante con Beatriz. Coménteles acerca de la obra La Vida Nueva y explíqueles el rol que cumple Beatriz. Solicíteles que averigüen el período en que transcurre la acción, el nombre de la ciudad en donde transcurre la escena de la pintura y cuál era la situación política y social del momento. Pídales que se fijen en la actitud de los personajes del cuadro, el vestuario y la arquitectura. Estas son algunas claves que les pueden ayudar a obtener la información. Si es necesario, invítelos a que busquen la información en Internet. Solicíteles que lean un fragmento de la Divina Comedia y La Vida Nueva para que establezcan su relación con lo averiguado. Pauta para el desarrollo de la expresión oral y uso del discurso expositivo a partir de una imagen. El presente ejemplo muestra cómo, a partir de una imagen, se pueden desarrollar habilidades de comunicación oral y abordar además contenidos literarios y del texto expositivo. Organice a los estudiantes en grupos de trabajo y pídales que seleccionen una pintura que esté relacionada con una obra literaria. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes, de Francisco de Goya. Don Quijote sale de la cueva de Montesinos, de Gustave Doré. Don Quijote de la Mancha, de Salvador Dalí. Encuentro de Dante con Beatriz, de Henry Holiday. Pídale a cada grupo que prepare una exposición oral sobre la pintura elegida abordando los siguientes puntos. Contexto de producción de la pintura, autor, año de ejecución. Mensaje, intención comunicativa de la obra. Relación entre la pintura y la obra literaria en la que está basada. Pídales que durante la exposición empleen un léxico adecuado a la audiencia y una estructura que contemple una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pauta para el desarrollo de estrategias antes de la lectura a partir de una imagen. Las imágenes que acompañan a los textos informativos y literarios pueden ayudar a su comprensión. Para esto se pueden interrogar las imágenes con el fin de anticipar el tema del texto. El siguiente ejemplo nos muestra cómo trabajar un texto informativo relacionado sobre el agua, religiones y creencias.
Antes de leer el texto, incentive a los estudiantes a que respondan: ¿qué representa la fotografía? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Qué río es? ¿Dónde está ese río? ¿Cuál es la importancia del río? Pregúnteles, ¿de qué podría tratar la lectura que acompaña a la fotografía? ¿Por qué? Pauta de actividades para la producción escrita creativa a partir de una imagen. Pídales a los estudiantes que seleccionen una imagen, la observen y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué sentimientos evoca? ¿Qué intenta comunicar? Si hay personas en la imagen, ¿sobre qué estarán pensando o conversando? Invítelos a escribir un breve relato o poema a partir de la imagen, siguiendo los procedimientos que señala el texto de lenguaje y comunicación en uso. Glosarios. Las lecturas constituyen en la mayoría de los casos los ejes centrales de los textos de lenguaje y comunicación. Muchas veces estas lecturas vienen acompañadas de glosarios, que si son aprovechados, contribuyen a incrementar el vocabulario de los estudiantes. Pauta para incrementar el vocabulario de los estudiantes a partir de los glosarios. Pídales que lean una lectura y presten atención a las palabras destacadas. Sugiérales que intenten deducir el significado de las palabras a partir del contexto, sin leer el significado que aparece en el glosario. Pídales que anoten los posibles significados en sus cuadernos. Luego, que lean el glosario con las palabras extraídas del texto y las contrasten con lo que escribieron. Solicíteles que escriban una leyenda, cuento, ensayo, poema, etc., que contenga al menos 4 de los términos estudiados. Reseñas de textos. Con frecuencia, los textos de enseñanza básica y de enseñanza media incluyen referencias de obras literarias destinadas a estimular los hábitos de lectura en los estudiantes. El profesor puede aprovechar estas instancias para desarrollar actividades que estimulen la lectura de las obras recomendadas y ejercitar la producción escrita. Pauta para estimular hábitos de lectura en los estudiantes, el desarrollo de la expresión oral y la producción escrita. Pídales a los estudiantes que se organicen en grupos y seleccionen una de las obras literarias recomendadas en el texto. Cada integrante del grupo deberá leer la obra e investigar sobre el autor y el contexto de producción. Una vez leída la obra, deberán preparar una exposición para estimular a sus compañeros a la lectura del libro. Podrán, por ejemplo, crear una pequeña dramatización en la que representen un trozo de la obra, realizar una entrevista ficticia al autor, representar un programa de televisión que trate sobre libros o disertar sobre el tema. Finalmente, pídales que preparen un informe, ensayo o comentario referido a alguno de los temas que el profesor señale.